Unidad 3. Factores ambientales. ¿Cuál es el objetivo específico? Analizar la importancia que tienen los factores ambientales en la relación organismo vivo y entorno. Entonces, dentro de los factores ambientales, hablamos de una división entre los factores abióticos y los bióticos. En la unidad 2 se habló acerca de los factores abióticos y bióticos. Entonces, cuando hablamos de los factores abióticos, nos estamos refiriendo a un conjunto de condiciones climáticas, edafológicas, topográficas y físico-químicas que van a caracterizar el ecosistema y determinar la presencia de seres vivos, entre los cuales tenemos a los siguientes: temperatura, humedad, precipitación, suelo, agua, radiación, presión, altitud, latitud. Cuando nos referimos a los factores bióticos, nos estamos refiriendo a los seres vivos. Por eso se llama factores bióticos, de vida. Nos estamos refiriendo a los seres vivos, vegetales, animales, incluidos el hombre, que interaccionan con los factores abióticos. Entonces, los factores bióticos, como son los seres vivos, se interaccionan con los factores abióticos. El doctor Antonio Braque clasifica a los factores abióticos en 3 grupos distintos. A. Factores sidéricos. B. Factores ecogeográficos. C. Factores físicos químicos. Dentro de los factores sidéricos, toman en cuenta las características de la Tierra, del Sol y de los satélites que tienen significado ecológico. Entre ellos, toma en consideración la gravedad, la presión, la duración del día. Los factores ecogeográficos consideran a las características específicas de un paisaje natural. Entre estos destacan los geográficos, como latitud, altitud, presión atmosférica, estaciones y duración del día. Orográficos, geológicos, edáficos, limnológicos, glaciológicos, oceanográficos, y clima, como temperatura, precipitaciones, humedad atmosférica, nubosidad y vientos. En cuanto a los factores físico-químicos, los describe como aquellos factores que se relacionan directamente con las formas de vida. Considera factores químicos el medio, tales como agua y aire, la salinidad, el pH. Entre los factores físicos se encuentran el viento, la nieve, las heladas, el hielo, los movimientos del suelo, los derrumbes, los relámpagos, el fuego, estaciones, corrientes marinas, etc. A continuación, trataremos de mencionar algunos de los factores que integran el entorno o medio ambiente en el cual están inmersos los organismos. Acción de la temperatura. El clima, con sus elementos, temperatura, humedad, luz, precipitación y viento, constituyen variables de vital importancia como factores limitantes para la vida. El clima de un área geográfica determina la presencia de organismos adaptados a este hábitat. Por ejemplo, en el desierto costero del Pacífico, las especies, tanto de flora y fauna, han adecuado su estructura y fisiología para la menor pérdida de agua, ya sea por hojas transformadas en espinas, además de la acumulación de agua en sus estructuras. Plantas suculentas como las cactáceas. En el caso de la fauna, muchas de estas especies, como los reptiles, han transformado su piel en una capa gruesa y córnea que impide una mayor salida de agua a través de la transpiración y la excreción de los desechos. Caso específico de la orina y heces son sólidos.
con lo cual impiden la pérdida del líquido vital y su comportamiento alimenticio es nocturno, debido precisamente a las altas temperaturas durante el día, debido a la radiación solar. La radiación solar, que incide sobre la superficie de la Tierra, influye sobre la temperatura de cada zona geográfica. Las variaciones de temperatura en la superficie del planeta y el movimiento de rotación condicionan, por ejemplo, el patrón de corrientes de aire, vientos y por ende las precipitaciones pluviales. La circulación de los vientos, los que ascienden al ecuador, pierden humedad en forma de precipitación fluvial, y los que descienden a los 30 grados de latitud norte y sur ocasionan los grandes desiertos de estas zonas. En la circulación de aire caliente desde el ecuador y su distribución hacia los polos, los vientos alisios del sureste y noreste, además de los vientos del oeste, son los que ocasionan la distribución de las precipitaciones pluviales sobre nuestro planeta. Estas precipitaciones, junto con los efectos de altitud, latitud, movimientos de traslación, desviación del eje terrestre, efectos geológicos, ocasionan los diferentes climas sobre la superficie de la Tierra y, en consecuencia, lugares característicos de vida vegetal denominados biomas. La temperatura también influye sobre el comportamiento de las especies animales. En lugares donde son altas, tanto plantas y animales crean mecanismos de adaptación, tanto estructural como fisiológicas. Si nosotros observamos o hemos realizado una visita a la región del desierto costero, podemos observar los tipos de adaptación que hemos descrito en los párrafos anteriores, como algunas especies están adaptadas para una menor pérdida de agua a través de la piel, conformando estructuras córneas y resistentes que impiden la salida de agua. Asimismo, mecanismos de adaptación fisiológicas, como las deposiciones sólidas. En el caso de las plantas, podemos observar plantas suculentas que almacenan agua. Son las cactáceas. Transforman algunas de sus estructuras, como las hojas y tallos, para evitar en menor grado la evapotranspiración. Así es, por el intenso calor durante el día, los animales se vuelven nocturnos y salen en busca de sus alimentos durante la noche y se restringen durante la madrugada, recorriendo en muchos casos grandes extensiones. Las temperaturas del aire y del suelo afectan el desarrollo de los organismos. Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, los huevos de los animales no eclosionan o las semillas no germinan. Los organismos retardan o detienen su crecimiento. Cada variedad de cultivo tiene límites de temperatura máxima, mínima y óptima para cada fase de su desarrollo. La temperatura tiene gran significado para la vida animal. Como temperatura máxima se consideran 55 grados y como mínima a 1,5 grados, ya que a partir de esta temperatura máxima el protoplasma se coagula y por debajo de la mínima se congelan los líquidos del cuerpo. Sin embargo, estos límites extremos varían según las especies. Así tenemos que existen especies euritermas que soportan grandes diferencias de temperatura y especies estenotermas que soportan pocas diferencias de temperaturas. Cada especie tiene un óptimo, es decir, una temperatura preferida que siempre está cerca del máximo. Asimismo, el desarrollo de los procesos vitales, la temperatura, tiene gran importancia en cuanto que a más temperatura se duplica o triplica la velocidad de esos procesos. Esa es la regla de Van 't Hoff. La temperatura suele ser causa de zonación y estratificación en medios acuáticos y terrestres. Los organismos pueden adoptar dos alternativas para hacerle frente a las condiciones térmicas de su hábitat, tolerarla tal cual o escapar de ella mediante alguna adaptación evolutiva.
La temperatura puede actuar en cualquier etapa del ciclo vital y limitar la distribución de una especie a través de sus efectos en supervivencia, reproducción y desarrollo de organismos jóvenes. La temperatura es uno de los elementos más importantes del tiempo, que ejerce gran influencia en la vida humana, así como en los animales y plantas. Es pues un elemento determinante de las condiciones de vida y productividad en las diferentes regiones de la Tierra. Ahora hablaremos sobre la humedad. El vapor de agua es uno de los componentes más importantes de la atmósfera. A pesar de que participa con una cantidad variable, por sus cualidades, ocupa una posición muy especial, ya que proporciona las condiciones características del estado del tiempo. Esto es una parte esencial del clima, porque sin vapor de agua no existirían nubes, ni se producirían precipitaciones. El vapor de agua, que contiene el aire, varía constantemente y proviene de la continua evaporación que se produce en los mares, lagos, ríos y aún en la misma tierra cuando está húmeda. Para cada temperatura dada, hay pues un límite de cantidad de vapor de agua, pasado el cual se dice que el aire está saturado y si aumenta esa cantidad de vapor, el sobrante se condensa en forma ya visible, se hace nube o niebla. Por el contrario, si siendo fija la humedad contenida en el aire a presión constante, se le hace bajar la temperatura hasta llegar a un valor determinado, punto de rocío, se logra la saturación y condensación del vapor. Cuando la temperatura aumenta, entonces el aire tiene mayor capacidad de retención de humedad. Si no se añadiera más cantidad de vapor de agua, el resultado sería una disminución de la humedad relativa. Recíprocamente, cuando la temperatura disminuye, el aire, su capacidad de retención también disminuye y su humedad relativa aumenta. El curso de la evaporación determina la mayor o menor humedad del aire. Durante el día y sobre los continentes, la humedad es inversa al curso de la temperatura. Durante el año, el curso de la humedad del aire depende de la temperatura. De aquí que la humedad máxima se produce en la estación fría y la mínima en el verano, aunque hay excepciones a esta regla. A continuación, vamos a definir ciertas variables utilizadas como humedad específica. Es aquella en la cual se emplea el peso en gramos de vapor de agua contenido en 1 kilogramo de aire. Humedad relativa. Se define como la relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad de vapor de agua que tiene el aire y la que tendría si estuviese saturado. Ahora hablaremos sobre la luz. Esta es la fuente principal de energía de un ecosistema, la luz. La magnitud de la luz solar que alcanza la capa externa de la atmósfera es de alrededor de 1.9 calorías gramo. Y el nivel del mar es de 1.5 calorías gramo. La luz solar es la materia prima energética para el proceso de la fotosíntesis. Entre las radiaciones de la luz visible se encuentran las que calientan el medio ambiente y las que son aprovechadas por las plantas verdes para efectuar la fotosíntesis, fenómeno trascendental para iniciar el flujo de materia y energía en un ecosistema. Entonces, la principal fuente de energía de la atmósfera es la radiación solar. La luz y el calor son formas de energía transmitidas por ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio. De toda la radiación que llega del Sol, solamente una parte, llamada rango visible, es detectada por el ojo humano con el nombre de luz.
La energía radiante proveniente del Sol no produce calor mientras ésta no sea absorbida por el medio a través del cual pasa o no sea incidente sobre alguna superficie normal. La absorción de la radiación, especialmente por el vapor de agua y el anhídrido carbónico, implica el calentamiento del aire. La distribución de la radiación solar está estrechamente relacionada con la latitud. La total radiación anual es mayor en el ecuador y va disminuyendo hacia los polos. De la posición de la Tierra y del ángulo de incidencia de los rayos solares con la superficie de la Tierra resultan diferentes zonas con determinadas características de radiación. Estas zonas pueden ser definidas como de clima solar y son zona tropical, zonas templadas y zonas polares. Hablemos de la zona tropical. Se encuentra entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, es decir, entre los 23 a 30 grados de latitud norte y sur respectivamente. Esta zona presenta 2 máximas y 2 mínimas de radiación solar. Debido al paso del Sol por los equinoccios y los solsticios, durante 2 veces al año se observa al mediodía una caída perpendicular de los rayos, lo que motiva que la duración del brillo solar en el Ecuador sea siempre de 12 horas y en los trópicos oscila entre las 10 horas y 13 horas. Ahora hablemos acerca de las zonas templadas. Las zonas templadas se extienden en ambos hemisferios, entre los trópicos y los círculos polares, es decir, en las latitudes entre los 23 y 63 grados. Anualmente existe un máximo y un mínimo de radiación que ocurren en los solsticios de verano e invierno, respectivamente. La duración del brillo solar oscila a lo largo de los círculos polares entre 0 y 24 horas durante el curso del año. La posición cenital del Sol disminuye de los trópicos hacia los círculos polares. Ahora hablemos acerca de las zonas polares. Son las regiones ubicadas dentro de los círculos polares, como el Ártico y Antártico, es decir, al norte y sur de los 66 grados de latitud en cada hemisferio. La máxima radiación coincide con los solsticios de verano, debido a que el Sol está por encima del horizonte, dando lugar a que la duración del brillo solar se extienda por 6 meses consecutivos y luego otro periodo también de 6 meses de duración en el cual el Sol no se eleva del horizonte. Las condiciones originadas por la radiación solar o clima solar se modifican considerablemente por el relieve irregular de la superficie terrestre y el comportamiento peculiar de la Tierra y los mares que determinan los climas continentales y marítimos, respectivamente, con características muy diferentes. Ahora hablaremos acerca del agua como factor ecológico. El agua, así como la temperatura, quizá sea el factor físico más importante que influye sola la ecología de los organismos terrestres, sean plantas o animales. El agua pasa de los océanos y el suelo hacia las nubes para caer de nuevo en la forma de lluvia, en un ciclo que se repite eternamente. La distribución de las precipitaciones pluviales mundial es el resultado de estos fenómenos. El agua que cae sobre las superficies sumergidas circula hacia el océano en forma de corrientes o regresa directamente a la atmósfera por evaporación o transpiración de las plantas. Apenas
30% de ella vuelve por mediación de las corrientes, de modo que el 70% restante debe pasar directamente a la atmósfera por evaporación y transpiración. La velocidad con que tienen lugar estas últimas dependen primordialmente de la temperatura, por lo que hay una interacción notable entre temperatura y humedad en cuanto a sus efectos en la relación del agua con las plantas y los animales. Dicho de otra forma, lo importante no es tanto las cantidades de lluvia y evaporación, sino la relación entre estas dos variables. Por ejemplo, los polos son zonas de poca precipitación, pero no áridas, porque la evaporización en ellos también es escasa. El agua es una necesidad fisiológica de todo organismo. Es un factor principalmente limitante en los ambientes terrestres o acuáticos, donde sus cantidades fluctúan mucho, o bien donde las altas salinidades provocan pérdidas de agua hacia los organismos por ósmosis. La tendencia actual es englobar conjuntamente la evaporización de los suelos, por una parte, aspecto físico, y el consumo de agua, que es de constitución y de vegetación, por las plantas. Por la otra, aspecto agronómico, ambas se agrupan en lo que se llama evapotranspiración, que es el proceso práctico y de gran utilidad para el riego. La evapotranspiración es pues el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la planta y de la superficie del suelo. El concepto ha sido adoptado por razones prácticas, a causa de la dificultad de evaluar separadamente las pérdidas de la superficie vegetal, transpiración, y del suelo, evaporación, y en razón también de la utilidad biológica y agronómica. Hablemos ahora de la salinidad y pH. La distribución de los organismos marinos y de agua dulce suele resultar afectada por la composición química del agua en la que viven. La salinidad del océano abierto no es variable y en consecuencia no limita a los organismos marinos que se alimentan de plancton. Pero cerca de las playas y en los estuarios, la dilución del agua marina por la dulce suele hacer que disminuya la salinidad hasta niveles decisivos. El agua de mar contiene 3.5% de sales minerales, de las cuales el 2.7% es cloruro de sodio. Los cationes más importantes por su abundancia son el sodio, el potasio, el magnesio y calcio. Entre los aniones hay que destacar la gran cantidad de cloro y de sulfato. Entre los oligoelementos, en concentración inferior a 1 miligramo por litro, hay que incluir al nitrógeno, fósforo y hierro, elementos plásticos indispensables en proporción importante para los seres vivos. Hay que destacar también que ciertas algas extraen eficazmente el bromo y el yodo del agua de mar, concentrándolos en células especiales. Ciertos biógenos, en especial el nitrógeno y el fósforo, se acumulan en el plancton y en los organismos que de él viven. Luego caen a las profundidades con los desechos y los cadáveres que se mineralizan más abajo de la zona fótica, de modo que no son recuperables por el plancton vegetal, a menos que el agua profunda, más rica en fósforo y nitrógeno, fertilice la superficie al ser llevada allí por fenómenos mecánicos, llamado afloramiento en latitudes escasas, también el enfriamiento invernal y mezcla en latitudes mayores. Ahora hablaremos acerca de los componentes del suelo. A. Componentes minerales del suelo. Los componentes minerales de los que se compone el suelo proceden en parte de la roca madre,
y en parte se constituyen durante la formación del suelo. Por ello, en el suelo se encuentran fragmentos de todos los tipos de rocas, desde eruptivas a sedimentarias y metamórficas. Las rocas se descomponen en minerales aislados durante la meteorización, y estos están sometidos a transformaciones químicas específicas, en las que aparecen también nuevos minerales. B. Componentes orgánicos del suelo. El humus total. Humus total, en el que se encuentran todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo los organismos vivos, como microorganismos, pelos radicales, los organismos muertos, cualquiera que sea su tamaño, pertenecen en todo caso a la materia orgánica del suelo. Ahora vamos a hablar sobre la división de la materia orgánica. A los compuestos orgánicos típicos del suelo se les denomina sustancias humínicas o húmina, y las otras sustancias no humínicas. No ha de extrañarnos que prácticamente todos los compuestos que se encuentran en el suelo se presentan también en los seres vivos, puesto que la materia orgánica del suelo procede originalmente de los seres vivos, y estos se descomponen y transforman lentamente. Se saben aún pocas cosas seguras acerca de la constitución de las sustancias humínicas. Actualmente predomina la opinión de que se trata de distintos polímeros, en parte compuestos aromáticos polifuncionales con diferentes grados de polimerización. Convencionalmente se divide las sustancias humínicas en ácidos fólbicos, solubles en ácidos y álcalis. Ácidos humínicos son solubles en álcalis, pero insolubles en ácidos.